Listo, señores, nos estamos visualizando. Cambió a una agua corporal total, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Van a disculpar que no se puede grabar, pero la clase de hoy está grabada con sus compañeros de la clase anterior. Tuvo problemas para grabar. La siguiente semana voy a ver cuál es el camino más corto. Entonces, vamos a empezar. No sé. Ya. Una recomendación, señores. Sí, no creo que sea el mismo grupo que esté haciendo la misma recomendación. El día martes, creo, lunes, me quedé en un grupo de prácticas con el doctor Sánchez, están haciendo de respiratorio. Por lo que pude apreciar en el tiempo que estuvieron, no están fijando bien sus conocimientos, muchachos. No quiero cuestionar la actitud de ustedes, no creo del profesor. El doctor Sánchez es un buen docente. Yo creo que hay un poco de relajo de su parte. Corrijan ese error, muchachos. Traten de corregir. Yo les he dicho en la primera clase, creo, ¿sí? Ustedes no han venido aquí a pasar notas, a pasar cursos. Ustedes están viniendo a hacer acúmulo de conocimientos para poder posteriormente ponerlos a la práctica para salvar vidas. No para acabar con vidas, sino para salvar vidas. Y la única manera que tenemos para salvar vidas es con conocimiento. Si no tienes conocimiento, no vas a salvar vidas. Le vas a complicar la vida a los pacientes y te la vas a complicar tú. Tomen en serio su carrera, muchachos. No es venir a pasar el curso como sea, valiéndome no sé de qué alternativas que a veces ni son correctas. Que lo único que se hace daño son ustedes. La universidad cae en desprestigio porque dicen salen malos profesionales, ustedes quedan peor. Al final la vida es individual, ¿sí? Las responsabilidades son individuales y cada uno carga sus virtudes o sus defectos. Por favor, señores, estudien. Ustedes son muchachos, de repente no tienen conciencia de lo duro que es la vida. Así que, una vez más le digo, por favor, estudien. Estudien no para aprobar el curso. Eso es lo de menos. Es lo de menos. Lo más importante es aprobar el curso bien. Si lo apruebas bien y bien aprendido, sí, porque eso te va a servir a la larga. Porque lo que estamos haciendo ahorita es como levantar un edificio. Ahorita estamos echando cimientos para que cuando pasen a clínica, ahí empiecen a construir el primer piso, segundo, tercer, cuarto piso, de acuerdo a donde ustedes puedan avanzar en su preparación que han tenido, de acuerdo a los cimientos que han echado ustedes. Si ustedes han echado mal los cimientos, pues a lo justo construirán un primer piso. Terminarán de médicos generales, y médicos generales no necesita el país. Los necesitan montones, sí, pero los necesitan en sitios muy alejados, en la selva, a 3, 4, 5, 6 horas de bote, por los ríos, para llegar a las caseríos, no sé qué nombre tienen por ahí. Y ahí se necesitan médicos generales, y los necesitan a montones. Ustedes se figuran una vida ahí, bueno, pueden elegir, son libres de elegir ustedes, ¿sí? Pero no hay que ser egoísta. Un día van a tener que tener hijos, van a tener que tener familia, y nadie quisiera tener sus hijos ahí viviendo en sitios privados de luz, agua, de los servicios vitales. Y que muchachos piensen, ¿sí? No, esto no es un juego. Quien se metió a medicina, olvídese que es un juego. Aquí ustedes están, van a tener decisiones sobre la vida de la gente, sobre la vida de las personas. Puede ser una madre único sostén de su familia, puede ser un padre sostén único de su familia que caiga en sus manos y ustedes no pueden equivocarse. Puede ser hijo único deseado de una familia, y ustedes no pueden acabar las expectativas de esa familia, de ese niño, de esa madre, de ese padre. De que la única manera es con conocimiento. Las únicas armas que tenemos nosotros los médicos para luchar contra la muerte y contra la enfermedad es el conocimiento. Y ustedes están en esa etapa de armarse de conocimiento, señores. Olvídense de que yo voy a aprobar cursos, no importa que sea con 11 o de repente con otras medidas no legales. No, señores, no. Quien piensa eso
pues tiene el momento de retirarse de la carrera, ¿sí? Emplee mejor su juventud, su tiempo, su dinero. Listo, empezamos. Me desanimó, me dejó un poco pensativo ese día. No sé qué grupo era, ni quiénes, ni qué estudiantes eran, ¿sí? No, soy de las personas que seguro terminamos el curso y que lamentablemente físicamente no nos conocemos, pero de retener apellidos, nombres, no lo hago eso, ¿sí? No hago eso. Tengo que tener mis neuronas ocupadas en otras cosas, en otro tipo de ideas, ¿sí? No me gusta retener nombres. Cuando era estudiante como ustedes sí me sabía los nombres de todos los de mi salón, hasta de otros salones, de memoria me sabía, del primero al último. Pero ahora ya no, ya pasaron esos tiempos, ¿sí? Así que muchachos, con esa recomendación que creo que no está de más, vamos a seguir adelante, ¿sí? Espero que se rectifiquen o de repente fue una falsa performance de ese día. Todos tenemos a veces una mañana negra. Pudo haber sido eso, ojalá que haya sido eso, ¿sí? Ojalá que haya sido eso, un mal momento, vamos a tener un día negro, de repente fue un día negro para ese grupo, ¿sí? Como le digo, ni sé qué grupo fue. Para mí son nuevos y todos son iguales, empezamos parejo. A medida que vamos avanzando, ahí sí se van cayendo uno por uno, dos por dos, tres por tres, ¿sí? Empecemos entonces, ¿sí? Vamos a empezar con el capítulo 7 del libro que les he hecho llegar, ¿sí? Nuevamente, ahí, ¿qué puedo decir de el agua? ¿Sí? Ya habíamos dicho, ¿cuánto es el agua corporal de nuestro organismo? Es el 60% del peso corporal total. ¿Qué quiere decir? Que si pesara 100 kilos, tengo 60 kilos de agua y 40% de sólidos. Entonces, si quiero hacer el cálculo para una persona de 70 kilos, simplemente aplico una regla de 3. ¿Sí? Si 60 es el del 100%, si 60 es el 100%, por ahí, si 60% corresponde a 100 kilos, una persona de 70 kilos, ¿cuánto de agua le corresponderá? Una multiplicación, una regla de 3, 70 por 60, 42 litros, ¿verdad? Y ahí está en su cálculo. ¿Sí? Segunda línea dice, varía con la edad. Eso también habíamos conversado, ¿sí? Un recién nacido tiene mucha mayor cantidad, 80% de su peso corporal total es agua. Un anciano, 50%. Es por eso que el recién nacido, pues, su piel tensa, hermosa, ¿no es cierto? Ya cuando llega a la ancianidad, ¿qué sucede? La piel se seca, ¿sí? Ya tiene menos agua, la talla ha disminuido, ¿sí? Se ha encorvado, ¿sí? Porque los cartílagos han empezado a desecarse, a perder agua, y así como pierde agua la piel, pierde agua todas nuestras estructuras, todos nuestros tejidos. Ahora, en relación al sexo, ¿sí? Las mujeres tienen un poco, por su constitución fisiológica, tienen un poco más de grasa, por eso tienen menor cantidad de agua, ¿sí? La grasa tiene menos agua que las proteínas, que el músculo, ¿sí? Y la obesidad también pues, por el tejido graso que puede tener, ¿de acuerdo? Entonces, en la tercera línea dice, un adulto normal ya viene a hacer la aplicación de un cálculo de eso. Dice, suponte que tú pesas 70 kilos, ¿cuánto de agua tienes? 42 litros. ¿De dónde sale ese de multiplicarlo? Es una regla de 3, ¿sí? El agua, ahora, esa agua que tenemos en nuestro organismo, pues no está metida en un tanque, sino es único, no es una batería de agua en nuestro cuerpo, tiene compartimentos. Tiene un compartimento intracelular, no hay que definir intracelular, el mismo término ya lo indica, ¿sí? Y hay una parte extracelular. ¿Qué separa el agua intracelular del extracelular? Indudablemente la membrana celular, ¿sí? Pero voy al agua extracelular y ahí hay dos compartimentos más, ¿sí? El agua intersticial y el agua intravascular o plasmática. ¿Y quién separa esta agua intersticial? Voy a usar pulmón, espérense. ¿Quién separa esta agua intersticial del agua plasmática? El endotelio capilar. Está separando, ¿sí? Esto es lo que está circulando con la sangre y este es el mar que está rodeando las células, que se llama medio interno, un término muy conocido ya para ustedes, ¿sí? Que ya no cabe duda, ¿sí? Fisiología 1, primer día de clase podría aceptar que medio interno lo está confundiendo con el interior de la célula, ¿sí? Pero el segundo día ya lo tiene clarito, que medio interno es lo que está rodeando a la célula.
Entonces, aquí sigue haciendo los cálculos, ¿sí? 28 litros de agua tengo, tiene 42 litros, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí dice que 28 litros, que es el 40%, igualito regla de 3, 7 por 4, 28, 28 litros, ahí están, la persona 70 kilos, ¿sí? Y aquí debe estar en los 14 siguientes que quedan, ¿sí? 17 le he puesto ahí, vamos a hacer los cálculos, me parece que no es así, ¿sí? Y debe ser 28, 14 debe ser aquí, ¿sí? Claro, 28 más 14 son los 42 que está aquí. Aquí me parece que hay error, ¿sí? Entonces, le voy indicando una cosa, ¿sí? Si alguien pusiera 17 litros, seguro que le voy a calificar como mal, porque no va con los cálculos matemáticos que estamos haciendo, ¿sí? Pero en la gráfica decía sí 17, pero tu lógica te dice que era 17, no, ¿sí? Lo que te dice que era 14, 20, ¿sí? 70. Por 20, ¿cuánto es? 14. ¿Sí? Vamos bien, ¿verdad? Nos estamos dejando entender. ¿No, señores? ¿Sí? No. Sí, doctor. Ya, seguimos entonces. Otra cosa que tengo que ver aquí es ya, agua, pero la composición es diferente. Aquí vemos, o menos, más adelante en otros apariencias lo vamos a ver más claramente. ¿Sí? Dice, contiene grandes cantidades de potasio. Aquí dice, tiene grandes cantidades de sodio, eso también ya lo saben ustedes, ¿sí? Que el intracelular es diferente al extracelular, el agua plasmática es diferente al intersticial. Básicamente estos dos, ¿en qué se diferencian? En la cantidad de proteínas. Proteínas tiene el agua plasmática y este no tiene proteínas, salvo pequeñas cantidades de proteínas que por pinocitosis podrían haber salido del intravascular, ¿sí? ¿Qué más podemos hablar de esto? El agua plasmática, ¿cómo está distribuido? ¿Sí? Todavía dentro de esta agua extracelular hay porcentajes. 3/4 están en el intersticio y 1/4 está en el intravascular. Y la gran diferencia entre el intracelular y el celular es su composición. Más una transparencia o dos más adelante lo vamos a ver. Aquí repite prácticamente lo anterior, ¿sí? 40% de sólidos en un varón, 45% de sólidos en una dama, ¿sí? Pues ahí está la diferencia de sexo. Si hubiera puesto aquí unos niños, igualito hubiera puesto por edad, ¿sí? Y otro, un muchacho obeso y uno con textura atlética también hubiera sido normal, ¿sí? El porcentaje nos hubiera movilizado incluso un poco más, ¿sí? Sí, es una persona deportista atlética, más masa muscular, más contenido de agua. Esto ya es muy conocido por ustedes, señores. ¿Qué puedo decir de eso? Que la masa magra, o sea, el músculo esquelético, tiene más de 75% de agua. La piel tiene más de 70% de agua. Y estructuras como el corazón, los pulmones, los riñones, tienen un promedio de 80% de agua. El agua, ¿qué más podemos comentar del agua? Que es una sustancia, es un compuesto básico, porque es ahí donde se producen las reacciones metabólicas, en el medio acuoso. Esa agua, ¿qué nos sirve? Nos sirve para transportar los distintos electrolitos, los distintos gases, los distintos tipos de moléculas que tenemos. Entonces, ¿a qué va todo nuestro organismo? Respiratorio, cardiovascular, digestivo, renal, ¿a qué cosa va? Va a cuidar ese medio interno, y ese medio interno se mantenga estable para que la célula pueda funcionar correctamente. Aquí, otra forma de decir lo mismo, varones, su composición, ¿sí? Los números van a variar, pero para nosotros nos vamos a elegir el 60% para darnos idea más o menos, ¿sí? ¿Y por qué varían los números, doctor? Es que depende con qué gente ha trabajado cada uno de estos, ¿no es cierto? Un laboratorio reporta otros números y otro reporta otros números. Aquí está calculado más o menos por una dama, ¿sí? Agua corporal total. Compartimento intracelular, extracelular, ¿sí? Y estaba olvidando, hay un tercer, el agua transcelular, ¿sí? Aquí está el agua transcelular, ¿sí? ¿Cuál es esa agua transcelular? Es el agua que no está en el intravascular y no está en el extracelular, no está en las estructuras que hemos denominado antes, ¿sí? Esa agua está en estructuras especiales, ejemplo, líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué no, doctor, lo consideramos en el agua extracelular? Porque tiene una composición muy diferente al agua
extracelular, el líquido cefalorraquídeo tiene composición química diferente. El agua que está en la cavidad peritoneal, en la cavidad pericárdica, en la cavidad pleural es también diferente. Son pequeñas cantidades, ¿sí? Que hay patologías cuando se acumula gran cantidad en la cavidad pleural, sí, da problemas respiratorios, es patológico. En la cavidad pericárdica también, cuando pasa ciertas cantidades. En la cavidad peritoneal también, eso ya patológico, ¿no? Y la formación de esa cantidad de agua es motivo ya de estudios en fisiopatología, en clínica, su mecanismo, ¿sí? Pero aquí nosotros de fisiología vamos sabiendo de que existe pocas cantidades de agua. Y cuando hicieron cardiovascular ya lo hicieron, ya hicieron esa parte también, ¿eh? El agua transcelular entonces es el agua especial que está en esas cavidades, el agua que está en el ojo, por ejemplo, ¿cierto? La cámara anterior, cámara posterior del ojo, ¿sí? La del líquido cefalorraquídeo, el agua que tenemos en las articulaciones, ¿sí? Ese es el agua transcelular, que viene a ser el 1 al 3% de nuestro peso corporal. Seguimos. Ahora, la composición de estos compartimentos que hemos visto son pues diferentes, ¿sí? Aquí vemos entre el líquido intracelular, imagínate que esto es una célula, ¿qué me separa del intersticio? Dijimos membrana celular. Y el intersticio, ¿qué me extracelular? ¿De acuerdo? Pero usted habló de el intravascular, y este es el intersticio, ¿sí? ¿Qué lo separa? La membrana capilar, el endotelio capilar. Entonces, líquido extracelular, líquido intracelular. Vemos a la vista, ¿sí? La composición. Primero voy a las cargas positivas igual cargas negativas, ahí están. Cargas positivas igual a cargas negativas. Cargas positivas igual a cargas negativas. Principio de electroneutralidad. Si para aquí se va un positivo, lo va a seguir un negativo y así lo va a seguir porque tiene que ser... no puede escaparse de ese principio, ¿sí? El principio de la vida no podemos escapar, el principio de la química, de la física, no podemos escapar, tiene que cumplirse, si no empieza lo patológico, ¿sí? Entonces, vemos aquí clarito, ya también lo vimos eso con nosotros cuando pasaron con biofísica, ¿sí? Estoy repitiendo casi toda esta primera unidad de repetición de lo que hicimos, ¿sí? Fíjense la cantidad de sodio con esta cantidad de sodio que existe. Hay diferencias, sí, pero no es extrema como en el intracelular. Fíjense el sodio aquí, cuánto está reducido, ¿sí? El cloro van iguales. La proteína, dijimos en el intravascular, sí, porque son las proteínas producidas a nivel del hígado, son proteínas producidas por el sistema inmunológico, porque en el plasma tenemos albúmina y globulinas, ¿sí? Las globulinas, las inmunoglobulinas, y aquí que tenemos, no tenemos proteínas o tenemos muy escasas, ¿sí? No debe haber porque no hay quien produzca las proteínas que hay aquí son probablemente las que han sido por pinocitosis pasadas al intersticio, no debería haber aquí, o debería haber una cantidad mínima, ¿sí? Y aquí sí me llama la atención grandemente, ¿no? Gran cantidad de potasio, poca cantidad de sodio. Aquí fíjense la cantidad de potasio, ¿dónde está el potasio? Por aquí, ¿eh? Aquí está en verde, muy pequeña cantidad, 5.000 equivalentes, ¿sí? 4.5, 4.000 equivalentes. Aquí hay calcio, fíjense, aquí hay menos cantidad de calcio. Aquí casi ni hay calcio, ¿sí? Debe haber calcio, pero en mínimas cantidades, poquísimas cantidades que ni siquiera... El que no esté aquí no significa que no está, ¿sí? Existe calcio en el intracelular, pero en cantidades mínimas. Que el que ha hecho esta gráfica no lo ha puesto, no porque no exista, sino porque existe una cantidad muy pequeña, ¿sí? Y de cargas negativas, ¿quiénes están ya? Fíjense las proteínas, ya te habló también de las proteínas, que son anfóteras, ¿no es cierto? Pueden actuar como ácido o como base dependiendo del pH del cual están rodeados, ¿sí? ¿Y por qué no salen las proteínas de aquí o de aquí pasan al por su tamaño molecular? Son sustancias muy grandes, no pueden atravesar por los poros de la membrana ni pueden salir por el endotelio capilar, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Quién más me hace cargas negativas? Casi cloro está insignificante aquí, los iones fosfato, bicarbonato, sulfato, ¿sí? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no salen esto por gradiente de concentración? ¿Sí? Porque son muy grandes estas moléculas, no pueden salir. El cloro, el potasio, el sodio sí se movilizan de acuerdo a las bombas que tienen, ¿no es cierto? Bomba de sodio y potasio, hay canales de cloro, ¿sí? Eso sí se movilizan hacia ese medio, pero su movimiento es restringido, ¿eh?
Aquí la bomba de sodio y potasio juega un papel muy importante. Vamos, a ver, planteado el problema que está en su libro, ¿no es cierto? ¿Cuánto es nuestra osmolaridad normalmente? En la siguiente clase voy a empezar a preguntar, muchachos, sobre puntos que ustedes deben saber, ¿eh? Ya creo que les comenté. Si alguien me contesta, anoto su nombre y al final de mi unidad de repente, si tiene 10 puntos, vamos, 2 alumnos, 10.45, 2 alumnos, uno veo en mi lista, participaba constantemente, ya pásalo a 10.5 y con eso tiene 11. El otro tiene 10.49, le falta 0.1 para probar. ¿Participó alguna vez en clases? No, nunca. Se queda con sus 10.49. ¿Eh? No les estoy diciendo que voy a aumentar puntos en los parciales, sino siguen puntos de referencia. ¿Eh? Pero si tienen los dos 10, pues indudablemente no, así haya participado todos los días, no, tampoco no se le va a hacer el milagro. ¿No? Que a la siguiente semana, muchachos, prepárense para hacer una participación activa. ¿Sí? La clase debe ser dinámica, no solamente estar conversando yo. ¿No? Vamos, si 300 miliosmoles, vamos a poner un número para que sea fácil de calcular. Son 300 miliosmoles. Y si le dijera que tengo 12 litros de agua en el extracelular, ¿cuántos miliosmoles tendré? Fácil, ¿no es cierto? Multiplicar los 300 miliosmoles, si me está diciendo tienes 300 miliosmoles por litro, en 12 litros, ¿cuánto tendrás? Fácil, ¿no es cierto? Multiplicar 12 litros por los 300 miliosmoles. Así puedo calcular cuántos osmoles tengo en el intracelular y cuántos osmoles tengo en el extracelular. Y si voy todavía más fino, puedo hacer en el examen cuántos osmoles de potasio tengo en el intravascular, o cuántos miliosmoles de bicarbonato tengo en el intracelular, sabiendo que la persona pesa 70 kilos. Que ya están viendo que puede haber problemas planteados, ¿eh? Ese ejemplo está clarito hecho en su libro, yo lo he sintetizado de esa manera, ¿sí? Pasamos a otro punto. Seguimos hablando con el agua, porque para hablar de riñón tengo que hablar primero de agua. Porque ¿qué es lo que maneja el riñón? Agua, ¿no es cierto? Ustedes de repente pensaban que iba a entrar a filtración glomerular. ¿Y cómo, qué se filtra? ¿Por qué se filtra? Pues van a hablar, ¿sí? ¿Qué componentes tiene? Entonces estoy entrando a conversar sobre ya como si hubiera hecho la mitad del curso. ¿Sí? Seguimos. Cuando hablamos de agua, tenemos que tener en cuenta, por experiencia propia, que hay agua que ingresa y agua que sale de nuestro organismo. ¿Sí? ¿Qué se llama eso? Balance hídrico. Exactamente sería un balance hidroelectrolítico, porque no tomo agua pura. ¿Sí? Estoy ingiriendo agua con sus electrolitos, sodio, potasio, calcio, ¿sí? Glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, lípidos. ¿Sí? No es agua pura. ¿Sí? Y también está eliminando agua. ¿Eh? Entonces vamos al balance de agua. ¿Eh? Nosotros dice, no estamos ingiriendo agua, 2.200 mililitros. Agua de toda forma, agua como líquido en sí. ¿Sí? Me tomo una gaseosa, un café, un té, ¿sí? Es agua. Pero también hay agua pues, en la fruta que he comido. ¿Eh? Hay agua en el arroz que he tomado como alimento, en la carne que he tomado como alimento, en las papas que he tomado como alimento, en los fideos, ahí hay agua. Ahí se suma toda esa agua. Porque hay así, doctor, pero yo tomo agua pues, un vasito en la mañana y otro vasito en la tarde. Yo no tomo los 2.200 que usted está indicando. Y el agua que tomaste en el desayuno, que está incluso en el pan, ¿eh? Que está en las aceitunas, en la mantequilla, en lo que tú has tomado los alimentos, esa agua también se cuenta. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 2.200 de ingreso de agua. Es el agua exógena, o sea, el agua que está viniendo desde el exterior. Pero también tenemos un agua endógena, es el agua metabólica. Es el agua que se produce como producto del metabolismo de los aminoácidos, de la glucosa. Ustedes saben que esa sustancia, ustedes llevaron bioquímica, ¿eh? Ustedes saben que ese es el metabolismo, el catabolismo de esas sustancias que producen CO2 y agua. Ese es pues el agua metabólica. ¿En qué cantidad? Aproximadamente 300 mililitros por minuto. Entonces, aquí tengo ingresos, ahí está, 2.200 más
302 litros y medio. Ahora, así como no voy a retener todos los días 2 litros y medio de agua, sería, ¿sí? Cuando imagínense, ustedes dando por los 18, 19 años, ¿sí? Cuánto de agua hubieran acumulado, ¿sí? Pero también hay pérdidas de agua, ¿sí? Hay las pérdidas sensibles y las pérdidas insensibles. Vamos, entonces voy a tratar de resumir. Las pérdidas de agua, antes de pasar de los, ya hablé de los ingresos, ¿sí? Ahora, del agua endógena, ¿qué puedo decir? ¿Sí? Es producto del catabolismo o del metabolismo de los carbohidratos. 1 gramo de agua, 1 gramo de carbohidratos. Ojo, 1 gramo de carbohidratos va a producir 0.556 mililitros de agua. El metabolismo de 1 gramo de lípido va a producir 1.07 mililitros de agua. Y el metabolismo de 1 gramo de proteína va a producir 0.396 mililitros. El resultado de esto da ese 300 a 500 mililitros de agua. Depende de cuál ha sido tu actividad física, ¿sí? Ahora, las pérdidas de agua, ¿sí? 4 vías principales para perder agua. Pérdida a través de la piel, pérdida a través del pulmón o de la vía respiratoria, pérdidas a través del sudor, ¿sí? Y por el tracto digestivo y por la orina. Vamos una por una. Las pérdidas insensibles. Insensibles. ¿Por qué se llaman insensibles? Porque no tomamos... Si me observo, sí lo voy a ver. Pero parece que no existieran, ¿sí? Pero existen. Esas son pérdidas insensibles que se dan a través de la piel. Así está haciendo frío, nosotros estamos perdiendo agua a través de la piel. Pero esa agua no es procedente de las glándulas sudoríparas. Cuando viene esa agua de las glándulas sudoríparas, ahí sí estoy hablando de sudoración, estoy aquí. Y depende del clima, ¿sí? Estoy hablando de pérdidas insensibles a través de la piel, ¿sí? No se produce por las glándulas sudoríparas. Doctor, ¿y cómo se produce esa agua? Es producto de la difusión, ¿sí? Por eso tenemos piel, para evitar de que el agua difunda con facilidad de nuestro organismo hacia el exterior. Imagínense un paciente quemado que ha perdido la piel, se deshidrata con mucha facilidad. Ustedes van a ver un paciente quemado, ¿sí? A la hora regresan y las sábanas las encuentran totalmente mojadas, porque ese señor no tiene piel, está perdiendo agua por difusión constante. No es que esté sudando demasiado. Lo que está sucediendo es que ha perdido la capa córnea de la piel, que es la que impide la pérdida de agua, ¿sí? Entonces la capa córnea de la piel previene la pérdida de agua, ¿sí? Y ahí tendríamos que hablar, quien está regularizando también es una sustancia química, ¿sí? Que va a impedir la pérdida del agua. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, quedó claro sobre las pérdidas insensibles a través de la piel. Segundo, otro tipo de pérdidas insensibles, ¿sí? Es la que se dan a través del tracto respiratorio. Yo agarro, pongo un espejo delante mío y exhalo, y voy a ver que se va a humedecer. Pero el aire que he ingresado a mi organismo no puede impregnar de vapor de agua ese espejo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que cuando ese aire ingresa a mis... Bueno, ya estoy explicando cosas que ustedes ya lo han hecho, ¿sí? Claro, es esa partecita que llegué a escuchar en la conversación que nadie le respondía al doctor Sánchez, ¿sí? Entra con una presión de vapor de agua muy baja. Pero cuando pasa por mis vías respiratorias, las vías respiratorias tenían función, ¿qué cosa? Calentar, humidificar y purificar el aire, ¿sí? Entonces, cuando y tenemos una temperatura de 37 grados, y cuando ese aire, diríamos, seco, entre paréntesis, entra en nuestro organismo, se humedece, ¿sí? Y por nuestra temperatura llega a adquirir una presencia de 47 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, ese aire que estamos exhalando ya tiene vapor de agua. Entonces, de aquí puedo deducir, si estoy con una frecuencia respiratoria alta, el paciente se puede deshidratar, porque está eliminando mayor cantidad de aire a través de la vía respiratoria, ¿eh? ¿Qué cantidad de agua va a ser aproximadamente esas pérdidas insensibles a través del pulmón? De 300 a 400 mililitros por día. Ahí está, pérdida de agua por la respiración, 300 a 400 mililitros. Ahora vamos a las pérdidas por sudor. Esas sí dependen mucho del clima, ¿sí? La pérdida por sudor, por término medio, ¿sí? Diríamos, es el agua porque proviene de las glándulas sudoríparas. Si no es un momento frío, no hacemos actividad física, las pérdidas son mínimas.
¿sí? Pero si es un ambiente caluroso o estamos haciendo actividad física intensa, se va a perder gran cantidad de agua. Imagínate, si tú haces una actividad física intensa, ¿sí? En un ambiente cálido, ¿sí? Puedes llegar a perder hasta 2 litros de agua por hora. 2 litros de agua por hora. Pues ustedes han visto que son amantes del fútbol, ¿no es cierto? Cuando están en el deporte ahí cada 30 minutos que les hacen, paran el fútbol, ¿sí? Para que se hidraten. ¿Por qué? Porque pueden irse a la deshidratación, porque están transpirando constantemente, ¿sí? Y seguramente que no es agua pura, les están reponiendo agua con electrolitos, ¿sí? Porque lo fisiológico es reponer. ¿Qué está perdiendo? Agua con electrolitos. ¿Qué tengo que reponerle? Agua con electrolitos. Y ustedes saben muy bien, si solamente le repongo agua, ¿qué voy a suceder? Voy a aumentar el volumen de líquido. ¿Qué va a suceder? Voy a bajar su osmolaridad. Y si bajo su osmolaridad ya entro a otro problema, ¿sí? Ahora, vamos a las pérdidas por heces. Estamos hablando de una persona que no tiene problemas digestivos. Heces normales en un día tienen una cantidad de 100 mililitros de agua por día, ¿sí? No estamos hablando, pues, el caso del cólera, ¿no es cierto? En el caso del cólera, 7, 8 litros va a ser de deposiciones al día. Al paciente se lo liquida en menos de 24 horas por deshidratación, si no toma las medidas compensatorias en el momento oportuno. Después vienen las pérdidas por orina, ¿sí? Que es una cantidad de aproximadamente 1.500 mililitros. Esto va a variar dependiendo de tu actividad, ¿sí? Nosotros diariamente ingerimos 600 miliosmoles o producimos 600 miliosmoles. Eso es basura y eso tiene que eliminarse, ¿sí? Y la orina tiene la capacidad de tener una osmolaridad de 1.200 miliosmoles. Por lo tanto, para poder eliminar esos 600 miliosmoles, ¿sí? Tiene que producir un mínimo de orina de medio litro. Ahora, cuando toma exceso de líquido, ¿sí? La pérdida de 1.500 ya no va a ser 1.500. Va a tener que ser mucho más, ¿no es cierto? ¿Sí? Algunos de ustedes por curiosidad se han tomado sus cervezas, ¿no es cierto? ¿Sí? A los 20 minutos ya están yendo a miccionar y de ahí sigue la ida al baño cada media hora, cada 1 hora, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes exceso de líquido, pues tomado mucho líquido y empieza a eliminar por el riñón tiene que empezar a eliminar el exceso de agua. Y si me voy al lado contrario, voy a practicar deporte, mi riñón, ¿qué tiene que hacer? Si gran cantidad de agua estoy perdiendo a través de los pulmones, ¿sí? Porque aumentó mi frecuencia respiratoria. Estoy perdiendo a través de la sudoración, ¿sí? Entonces mi cuerpo dice, estoy yendo a una osmolaridad elevada, actúan los hormonoreceptores, empieza a producir su hormona antidiurética, la hormona antidiurética empieza a retener agua, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo de bonita es la fisiología o no? ¿Qué les parece la fisiología? ¿Sí? Señores, ¿es interesante o no? Sí, doctor, porque de acuerdo a eso vamos a poder diagnosticar alguna enfermedad o poder medicar al paciente. Claro, yo digo la fisiología, no que yo haga el curso de fisiología, ¿sí? Sino que para mí la pregunta es sencilla. ¿Tú quieres ser relojero? Sí, entonces aprende cómo funciona un reloj. No quiero ser yo mecánico automotriz, primero aprende cómo funciona un motor. Y tiene que saber bien cómo funciona un motor, cuál es lo normal, para poder saber cuál es lo anormal. Y cuando tú detectas lo anormal, sabes cómo lo puedes corregir. Por eso, meterle la mano a un ser humano, tienes que saber cómo funciona normalmente. Si no sabes cómo funciona normalmente, déjalo, no lo toques. Lo vas a complicar y te vas a complicar también la vida, ¿sí? Entonces, hablando de orina, ya prácticamente, el riñón, ¿qué característica tiene? ¿Por qué dije, a ver, cuando empezó a eliminar gran cantidad de orina, su osmolaridad será igual que de ese otro muchacho que practicó el deporte y eliminó poca cantidad de orina? Me va a decir que no, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿y quién tiene esa facultad? Puede que produzca una orina diluida y una orina concentrada que tenga 1.200 miliosmoles, el riñón. ¿Y el riñón que lo hace así porque tiene milagros? No. Tiene una estructura especial que permite hacer ese tipo de trabajo. Ese trabajo no lo podría hacer si no tuviera la estructura anatómica,
no tanto anatómica, sino la estructura histológica y funcional de los componentes de la nefrona. Por eso digo, el riñón puede llegar a concentrar la orina en un riñón sano hasta medio litro en un día, ¿sí? Y grandes cantidades de orina en caso de tomar un exceso de agua. Entonces, la pérdida obligatoria de agua tiene que ser de medio litro o 500 mililitros. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad que se requiere para eliminar los 600 milimoles de basurita que tengo en mi organismo. Si no, es decir, micciona 300, no, pues ya no puede concentrar más el riñón, me está quedando basurita en mi organismo. ¿Eh? Y voy a entrar a intoxicarme con los desechos que van quedando en mi cuerpo. Entonces, recuerden bien esa pérdida obligada de agua. Ahí está, resumiendo, total de ingresos 2.600, egresos, ahí están las cantidades que hemos hablado, ¿sí? Ahora, casi ya empezando a entrar a lo que ustedes tenían la idea de entrar a renal de frente, voy a ir a la nefrona, ¿sí? No, tenía que hacerme primero el pisito para poder hablar. Entonces, de esto es una nefrona. ¿Sí? Una nefrona. De esto tenemos millones en ambos riñones. ¿Sí? A medida que vamos envejeciendo van dejando de funcionar unas. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una nefrona, arteriola aferente, capilares glomerulares, arteriola eferente, ¿sí? Capilares peritubulares y la vena renal. ¿Sí? Aquí no están las arterias arcuatas, arqueadas, ¿sí? Interlobares, ¿sí? Aquí por aquí están. Y por aquí van saliendo igual el mismo camino. ¿Sí? Esa es una histología. ¿Sí? Esto no nació de frente como arteriola aferente de la arteria aorta o de la arteria renal. ¿Sí? Pasó por una serie de estructuras. A lo que voy es, lo que sucede con esto va a suceder en todas las nefronas del riñón, con diferencia porque hay unas nefronas corticales y otras yuxtamedulares, que tienen diferente funcionamiento, sí tienen distinto funcionamiento. Que unos tienen asa de Henle larga y otras corta, eso lo hace diferentes. ¿Sí? Pero luego tienen un común funcionamiento, que tienen diferencias, sí tienen diferencias. Entonces la sangre viene aquí, la sangre arterial, ¿sí? Llega a los glomérulos, se filtra, abandona por la arteriola eferente, ¿sí? Se va a los capilares peritubulares, aquí ya dejó el filtrado glomerular, en la cápsula de Bowman, ¿sí? Aquí viene primero la, ¿qué diríamos? Aquí en los tubos, ¿no? Tubo contorneado proximal, asa de Henle, tubo contorneado distal, túbulos conectores, túbulos colectores, médula se va viendo por ahí abajo, ¿sí? Entonces ya tenemos el tránsito. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Explícame pues, por qué el riñón tiene esa capacidad de concentrar o diluir la orina. Aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos lo que habíamos hablado, nefronas corticales. Fíjense, ¿sí? Sus túbulos apenas llegan a la parte externa de la médula. Pero los yuxtaglomerulares, fíjate, ¿sí? Mandan hasta abajo, ¿sí? Hasta la parte más interna de la médula. ¿Sí? Y aquí tiene que ver la concentración y dilución de la orina. Ahora, dijimos, ¿cuál es la osmolaridad de todo nuestro organismo? 290, 280 miliosmoles, ¿sí? Por litro. Aquí también tiene 300, 280 miliosmoles. Cuando llega a 300 es, entiéndanlo como 290, como normal, ¿sí? 200, pero aquí en la médula no sucede eso. En la médula empecé con 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1200 llegó aquí. Entonces, ¿por qué tiene esta alta osmolaridad aquí? Vamos a ver después. El movimiento de la urea, el movimiento del cloro, sodio, el mecanismo de contracorriente que se va a dar, que le va a dar esa propiedad a la médula renal. Y debido a esa propiedad de la médula renal es que nos va a permitir concentrar o diluir la orina de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, vamos. Ese intersticio medular hiperosmótico, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se va a dar esa hiperosmolaridad? ¿Qué sucede? ¿Sí? Todo tiene explicación. Todo tiene explicación. ¿Sí?
Y si no tiene explicación, espérate un momento, la ciencia te va a dar la explicación, ¿sí? Debido a que hay un sistema multiplicador de contracorriente. Este multiplicador de contracorriente, ¿sí? Segundo, el transporte de la urea a lo largo del nefrón. Tercero, el movimiento del agua, ahí está, movimiento del agua, y de los electrolitos, movimiento de agua y de los electrolitos en los túbulos distales y colectores. Ahí está, ¿sí? Debido a eso, ahí está la difusión, aquí está indicado, ¿sí? Agua es esto, ¿sí? Movimiento de agua, movimiento de la urea, movimiento del cloruro de sodio en morado y en rojo el movimiento, el transporte activo del cloro y del sodio. Ahí está, ¿sí? Ahí tenemos, señores. Entonces, debido a esas tres propiedades, se permite explicar por qué el intersticio de la médula es hiperosmótico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se puede mantener esa hiperosmolaridad? Porque si usted dice que se tiende al equilibrio, entonces tiene que haber un sistema que permite sostener esa hiperosmolaridad. ¿Se debe a qué? Al mecanismo de contracorriente. Hay un sistema denominado sistema intercambiador de contracorriente. ¿En qué consiste ese sistema multiplicador de contracorriente? ¿Sí? Vuelvo a repetir, la osmolaridad de nuestros tejidos son de 300 miliosmoles. ¿Sí? La médula renal es una excepción, ahí está, 1200 miliosmoles. Este es 300 miliosmoles de la sangre que entra, 300 miliosmoles que sale. Esto también de la corteza son 300 miliosmoles, ¿sí? Pero la osmolaridad de la médula, fíjate, son 1200 miliosmoles, ¿sí? Entonces, ahí está la excepción. Este valor de 1200 es resultado de la capacidad que tiene el riñón para acumular una gran cantidad de solutos. Ahí están los solutos. Fíjense, hasta el dibujante lo ha hecho muy que te pega a la vista rápidamente. Aquí tengo más solutos. Aquí tengo menos solutos. Aquí tengo mucho menos. ¿Sí? Debido a la gran cantidad de solutos en relación a la cantidad de agua. Porque si viniese solutos con agua, sigo igual. ¿Sí? Si vienes incorporo más solutos, incorporo más agua en forma proporcional, la osmolaridad va a seguir igual. Lo que estaría sucediendo es que está aumentando de volumen. Esto se lleva gracias a qué? A la distribución o a la estructura anatómica del sistema particular del asa de Henle. Ahí está. ¿Sí? Esto se explica por esta estructura del asa de Henle. El movimiento de agua y electrolitos. ¿Qué es lo que caracteriza a esta asa de Henle? Aquí diríamos, ¿no? Arteria aferente, penacho glomerular, arteriole eferente, túbulo contorneado proximal, ¿sí? Corteza, médula parte externa, médula parte interna. Aquí está el asa de Henle. ¿Qué características aquí? Ya van observando, ¿sí? Se filtró gran cantidad de agua, se reabsorbe en forma proporcional agua y electrolitos, ¿sí? Me enteraste con 300 de osmolaridad, ya abandona el túbulo contorneado proximal con 300, pero su osmolaridad empieza a subir. ¿Y por qué aquí no varió la osmolaridad? Porque simplemente se está absorbiendo en forma proporcional agua y electrolitos. ¿Sí? Pero aquí, ¿por qué empieza a aumentar? ¿Sí? Vamos a ver por qué empieza a aumentar. Y es fácil deducir. Seguramente que aquí empieza a absorber agua. Y eso va a pasar probablemente. Empiezo a explicar. ¿Por qué se explica esto? ¿Sí? Porque dice que el asa de Henle es asimétrica en su permeabilidad, ¿sí? Tanto en su rama ascendente, descendente y ascendente es distinta la permeabilidad. ¿Por qué es distinta? La rama descendente del asa de Henle, esta, ¿sí? Dice, posee una baja permeabilidad a los solutos. Por aquí veo que salen solutos. No, todas son flechas negras. Me está diciendo que está saliendo el agua, ¿sí? Y si sale el agua, esto se va a ir concentrando.
por tanto se va a volver hipertónico. ¿Sí? Entonces, concluyo, la rama descendente del asa de Henle posee una baja permeabilidad para los solutos. No hay transporte activo de solutos. Y es muy permeable al agua. ¿Sí? Por esta razón, a medida que el líquido empieza a progresar, ¿sí?, se va volviendo hipertónico. Va aumentando su osmolaridad. ¿Qué sucede? Ya llegó 1200 y voló a 1200. Lógico, perdió agua. ¿Y el agua por qué sale de aquí? Por la osmolaridad. Aquí hay una gran osmolaridad que empieza a jalar agua. ¿Sí? Tiene su explicación. ¿Sí? Luego me voy a la rama ascendente. La rama ascendente del asa de Henle. Ya le entregaron agua hipertónica. ¿Sí? A pesar de que es muy parecido histológicamente a la de este lado. ¿Sí? Pero, ¿qué la caracteriza? ¿Sí? Su permeabilidad es distinta. Es impermeable al agua, pero tiene una mayor permeabilidad. ¿Tengo aquí flechitas negras? Ya no. Tengo flechitas azules, ¿sí?, que me está diciendo que empieza a abandonar cloro y sodio. Y si abandonan solutos y no abandona agua, voy a ir disminuyendo la osmolaridad. ¿Sí? No sale sodio, no sale cloro, no sale urea, ¿sí?, y no hay transporte activo. No hay transporte activo. ¿Sí? El líquido va a progresar hasta las partes altas. ¿Sí? El líquido progresa y va a tener una difusión pasiva del sodio y cloro hacia el intersticio favorecido por su gradiente de concentración. Ahí está. ¿Sí? Si bien la urea difunde pasivamente desde el intersticio hacia la luz, la urea va del intersticio hacia la luz tubular, la mayor permeabilidad del cloro y del sodio le va a ganar a la cantidad de urea que ingresa, porque dirá, no puedo, entonces aquí sale osmoles, aquí están entrando osmoles, pero sale más cantidad de cloro y sale más cantidad de sodio. Sigue ascendiendo el líquido, ¿sí? No experimenta modificaciones significativas, ¿sí? Aquí sigue perdiendo soluto, ¿de acuerdo? Entonces, llego a una porción gruesa del asa de Henle, ya estoy aquí, ¿sí?, en la rama ascendente gruesa, que es impermeable al agua, no vuelvo a tener flechas negras, ¿sí? Pero aquí sí hay un mecanismo activo de transporte. Hay un mecanismo activo de transporte. ¿Sí? Se empieza a cotransportar el cloro, el sodio rojo, que dice transporte activo de cloro y sodio, con flecha roja. Me está indicando que hay un transporte activo de cloruro de sodio. ¿Qué me lleva como consecuencia de esto? De que sigue disminuyendo la osmolaridad. Fíjense, en segundo, con 200, un filtrado glomerular hipotónico al tubo contorneado distal. Y el tubo contorneado distal sigue reabsorbiendo agua. O sea, lo va a seguir diluyendo. ¿Sí? Transporte activo de cloruro de sodio. ¿Qué va a entregar a los túbulos colectores? Una orina hipotónica. Hay un gran volumen ahí de agua y poca cantidad de electrolitos. ¿Está claro, señores? No. ¿Sí? No. No me contestan, se me han escapado. ¿Eh? Esto es lo mismo que quería decirles. Aquí esto ya expliqué. ¿Sí? La primera transparencia es vital. Aquí el asa de Henle, ¿sí? Ahí tengo el asa de Henle, también explicamos esto, fíjense, porción descendente, sale agua, ¿sí? No sale agua, no salen electrolitos, y a 1200 aquí, ¿qué empieza a hacer? Ya no sale el agua, más bien empieza a salir cloruro de sodio, por lo tanto su osmolaridad empieza a disminuir. Esto es lo que sucede en la porción gruesa del asa de Henle, transporte activo de sodio, potasio y cloro, cargas electroneutralidad o cargas positivas o cargas negativas, ingresa a las células de la parte gruesa del asa de Henle. ¿Y cómo se deshace de este sodio, de este cloro, de esta célula? ¿Sí? Transportando de la célula al intersticio, y del intersticio pasan a los vasos rectos, y los vasos rectos van a incorporar eso ¿a dónde? Al torrente sanguíneo.
Aquí dice la membrana apical impermeable al agua, por eso me va a entregar una orina bastante diluida. ¿Y por qué pasa de aquí? Dice, el líquido intersticial es más negativo que el líquido de la luz tubular. Es por eso que pasan esas moléculas, esos iones. Sobre la urea, ¿qué tenemos que decirse? Aquí. ¿Cuánto se ha filtrado de urea? Por decir, del 100% de urea que se ha filtrado, porque es una sustancia de desecho, el 50% de urea se ha reabsorbido a nivel del túbulo contorneado proximal. El 50%. ¿Y la urea qué característica tiene? De que a medida que va transcurriendo a través de los túbulos se secreta hacia el túbulo. Los túbulos renales tienen las siguientes funciones. ¿Se acuerdan con el gráfico de nefrona? ¿Sí? Filtración, reabsorción, secreción y excreción eran las funciones del riñón, ¿no? Para la formación de la orina. Filtración, secreción, ahí está la secreción, la absorción que hemos visto, la absorción de agua, y la excreción que es la eliminación ya hacia el exterior. Entonces, fíjense, a nivel de los túbulos se sigue secretando urea. Entonces aquí 50 baja, 50 se reabsorbió, pero nuevamente a nivel de los túbulos, por acción de la hormona antidiurética, se absorbe el 80% de urea y el 20% solamente es eliminado a través de la orina. Y por el movimiento de esta urea es un factor que nos permite explicar la hiperosmolaridad de la médula renal, como habíamos mencionado. ¿Sí? Eso vendría a ser el transporte de la urea. Aquí dice lo mismo. ¿Sí? Aquí hay una cosa. Aquí voy a caer después. Túbulo contorneado distal, es lo que hemos conversado. ¿Sí? Sirve para que el líquido tubular se diluya aún más si no hay hormona antidiurética. ¿Sí? Aquí. Entonces ya la hormona antidiurética está actuando en el túbulo contorneado distal. Si estoy sin tomar agua, entonces ya se empieza a secretar hormona antidiurética y aquí la orina ya no va a estar tan diluida. Más bien ya empieza a concentrarse porque a este nivel ya empieza a reabsorber agua. Cuando el líquido diluido en la porción inicial del túbulo distal pasa a la porción final del túbulo contorneado, el conducto colector cortical y el conducto colector, ¿sí?, se produce una reabsorción adicional de cloruro de sodio. Si no hay hormona antidiurética a este nivel, no hay permeabilidad al agua. Ahí, hasta lo que hemos hablado este momento, ¿sí? Filtración, ¿sí? Se reabsorbe agua, se reabsorbe urea, se reabsorbe cloro, ahí están los porcentajes de reabsorción de cada uno, ¿sí? ¿Y por qué el agua que se filtró 300 miliosmoles y le entregas al ACG en 300? Porque está reabsorbiendo de forma proporcional agua y electrolitos. ¿Y aquí por qué se me ha vuelto hiperosmótico? Porque ha reabsorbido más agua. ¿Y aquí por qué se empieza a diluir? Porque ya no se reabsorbe agua, se empiezan más bien a reabsorber los electrolitos, ya sucede de forma pasiva o en forma activa. Lo mismo sucede aquí, con la diferencia que cuando pase por aquí se va más concentrar o diluir de acuerdo a la acción de la hormona antidiurética. Seguimos. Esto ya lo conversamos, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Corteza, ¿sí? Salida de agua en la parte descendente. ¿Sí? Fíjense cómo se va movilizando el agua, hormona antidiurética, se reabsorbe. ¿Sí? Aquí el mecanismo activo de transporte. Aquí. ¿Sí? ¿Por qué se mantiene la hiperosmolaridad medular? ¿Por qué se mantiene? Bajo flujo sanguíneo. La sangre que está viniendo por esta parte, ojo, entonces usted está afirmando, doctor, que en el riñón tengo 2 lechos capilares. Sí, tienes 2 lechos capilares. Uno, el que está en los glomérulos, ¿sí?, y otros son los capilares peritubulares, ¿sí?, que vendrían a ser estos, ¿sí?, los vasos rectos. Entonces, fíjense cómo juegan coordinadamente estos. Aquí nuevamente el dibujo, ¿sí? 300, 300, empieza a reabsorber agua que sale, agua que sigue saliendo, no hemos visto los electrolitos. Aquí, ¿qué pasa? Ya empieza a ingresar urea, pero también sale sodio, ¿sí? Sale cloro, sigue saliendo, pero ya no sale agua, se diluye. Aquí estamos en el
tubo colector, aquí empieza a bajarse por los tubos colectores corticales y después medulares. Fíjense, baja una orina diluida y está bajando por un camino que, dependiendo de la osmolaridad y la actuación de la hormona antidiurética, se va a concentrar o diluir la orina. Lo que quiero que vean es esto. Por favor, capten este dibujo, ¿sí? Esto que en otro lo vamos a hacer trabajar juntos. Estos son los vasos rectos. Y esto corre paralelo con esto. Corren en parejitas, ¿sí? Pero fíjense aquí también, el capilar, el vaso recto, ¿qué hace? Ingresa con una osmolaridad de 300. ¿Sí? ¿Esto viene de dónde? De la arteriola eferente. ¿Recuerdan que del glomérulo hablamos de arteriola eferente? Sí, sí. Esto ya se vuelve capilares. ¿Sí? Entonces son los vasos rectos. Fíjense, su osmolaridad plasmática es 300, pero también va ganando osmolaridad a medida que desciende en la médula. ¿Sí? ¿Qué va haciendo? ¿Sí? Igual, va perdiendo agua. Y más bien va ganando cloruro de sodio. Ese cloruro de sodio, pues, que vimos que se reabsorbe, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por dos razones, este se vuelve hiperosmolar. Pierde agua y gana cloruro de sodio. Pierde agua, gana cloruro de sodio. Pierde agua, gana cloruro. Se volvió hiperosmolar. Y cuando estos vasos rectos empiezan a ascender para llegar a la corteza, ¿sí? Y tomar conexión con la vena renal, miren qué sucede. Empieza a ingresar agua y empiezan a salir osmoles, de tal manera que va a recuperar su osmolaridad y a la sangre se reincorpora con una osmolaridad normal. Pero aquí ya hizo su trabajo junto con este, para poder concentrar o diluir la orina. Esto ya está explicado, sí, nuevamente, ¿sí? Este es un vaso recto, que dijimos, ¿sí? Incorporar solutos, sale agua, en el que asciende, ¿qué cosa hace? ¿Sí? Sale solutos y entra agua, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto es de la nefrona, ¿sí? Glomérulo, tubo contorneo proximal, asa de Henle, tubo contorneo distal, túbulos colectores. Aquí vamos, aquí sintonizamos los dos dibujos, ¿sí? Aquí está el asa de Henle, por eso le dije, corren paralelos. Pues sería un mecanismo multiplicador de contracorriente, van paralelos, tienen que trabajar juntos. Y fíjense cómo se complementa el trabajo de ambos, ¿sí? Pero aquí hay una diferencia, no el que entra también entra con este, sino que están al revés. ¿Sí? Fíjate, esta rama descendente del asa de Henle no se está mirando con el capilar peritubular, ¿sí? Que baja, sino con el que está subiendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la parte del asa de Henle descendente perdía agua? Pues, y esa agua pues va a diluir el intersticio, ¿no? No lo diluye porque inmediatamente pasa, ¿sí? A los vasos rectos. Fíjense, pasó inmediatamente al vaso recto. ¿Y eso qué le permitió al vaso recto? Esa sangre que venía con hiperosmolar, ¿sí? Empieza a absorber agua y va a llegar a una osmolaridad de 300. Porque entró con 300 y salió con 300, pero aquí ya hizo su trabajo. Cuando entró empezó a, ¿qué cosa? A perder agua. ¿Sí? Y se hizo hiperosmolar. ¿Y por qué empieza a perder agua? ¿Sí? Porque se está enfrentando ¿a quién? Se está enfrentando a una médula hiperosmolar. Y la idea de querer igualar la osmolaridad del agua empieza a jugar de ahí. ¿Sí? Y empieza a incorporar también ese cloruro y ese sodio que se empezó a absorber. ¿Sí? Entonces pierde agua, gana electrolitos, consecuencia hiperosmolar. En la parte ascendente, ¿qué hace? Sucede al revés, ¿sí? Empieza a ganar agua, pero ya no pierde electrolitos, porque estos electrolitos los tiene que devolver al sistema circulatorio. No puede perder esos electrolitos. ¿Sí? ¿Quedó claro, no, señores? ¿Sí? No. Pues contracorriente, pues fíjate, este va hacia allá y este va hacia allá. ¿Está por ahí, señor? Solo perdí comunicación. Creo que no se escuchó. Estamos en clase, ¿verdad? ¿Me están escuchando, sí? Sí, doctor.
Sí, doctor. Ya, muchachos, contésteme, si no me siento mal porque a veces digo, ¿qué pasó? Perdí conexión y estoy conversando por gusto. Y la verdad que cuando hago la clase me esfuerzo en hacerlo lo mejor y me siento un poco decepcionado de que hablé cuánto tiempo le habla por gusto solo. Vamos ahora, ¿eh? Ya hablamos, ahora vamos a hablar de la hormona antidiurética. Niveles plasmáticos de la hormona antidiurética. Primero, ¿qué puedo decir de la hormona antidiurética? Ustedes son aquí no ha hecho que endocrino, ¿no? Sí. Entonces vamos. La hormona antidiurética es liberada de la neurohipófisis. Ustedes saben que hay una hipófisis anterior y una hipófisis posterior, adenohipófisis y neurohipófisis, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en la neurohipófisis se está depositada, se almacena la hormona antidiurética. Pero es producida ¿dónde? A nivel del hipotálamo. En los núcleos supraópticos y paraventriculares hay unas células denominadas magnocelulares que producen la hormona antidiurética. De ahí son transportadas hacia la neurohipófisis a través de los axones, no es transportada a través del flujo sanguíneo. Las de la adenohipófisis sí, a través del sistema porta, estos no, estos van a través de los axones, de estas neuronas grandes que están ahí. Entonces, ¿cómo se desencadena esta producción? La activación, ¿sí? Aquí están los hormoreceptores, que están ubicados en el hipotálamo, ya dijimos, en células, en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo, denominadas magnocelulares, porque son de tamaño grande. Están rodeados ¿tienen su medio interno? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la presión osmótica de nuestro organismo ha practicado deporte, ¿qué ha sucedido? Ha perdido más agua, ha transpirado, ha perdido agua. ¿Cómo está yendo mi osmolaridad? ¿Sí? He estado empezando a aumentar. Esa osmolaridad va a actuar ¿sobre quién? Sobre los hormoreceptores que están ubicados en el hipotálamo. Hay un cambio en la configuración de estas células y estas células empiezan a producir hormona antidiurética. Pues la presión osmótica ha variado. Estoy con una osmolaridad alta. Entonces los hormoreceptores activan las células neurosecretores que van a sintetizar aquí y liberar la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética, a través de las terminaciones axónicas, van a terminar en la neurohipófisis y de ahí van a ser pasadas al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo va a llegar al riñón. ¿Para qué? Para que el riñón pueda retener más agua y disminuir la diuresis. ¿A ese nivel nada más actúa la hormona antidiurética? No, señores, actúa en muchos más otros tejidos. ¿Sí? Glándulas sudoríparas, en el mismo intestino, en las arteriolas, ocasionando ya no pérdida, sino contracción de este músculo, el núcleo liso vascular. La presión osmótica baja, ¿sí? O sea, he tomado mucha agua. ¿Sí? He diluido, mi osmolaridad se ha ido a 290, 280, ¿sí? Inhibe a los hormoreceptores, por tanto no hay producción de hormona antidiurética. Resultado, mayor producción de orina, de una orina diluida. Aquí está el ejemplo, deficiencia de agua, práctica de deporte, náuseas, vómitos o diarrea. Pues se acuerdan hace 2000 años un caballero que dio la vida, dice, por nosotros, que debe haber sí existido, ¿sí? Dice, tengo sed, ¿no es cierto? ¿Sí? No le dieron agua, lo hicieron cargar una cruz, lo azotaban, ¿sí? Y más todavía le dieron agua salada, ¿sí? Agua con vinagre, dice, ¿sí? Más sed. Entonces, ¿qué tenía? Aumento de su osmolaridad extracelular. Por eso dijo, tengo sed, ¿sí? Por eso tenía sed ese caballero, ¿sí? Estaba deshidratado, ¿sí? Había perdido agua y tenía una osmolaridad más elevada, ¿sí? Entonces, ¿qué se da ante esto? ¿Sí? Un aumento de secreción de la hormona antidiurética. Aumenta la hormona antidiurética plasmática. ¿Qué hace ese ADH plasmático? Va a llegar al riñón. ¿Qué hace? Aumenta la permeabilidad de los túbulos distales, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de los túbulos contorneados distales? ¿Sí? Y sobre los conductos colectores, ocasionando la apertura de las acuaporinas, de los poros de agua, de la mayor producción de proteínas que conforman estos canales. ¿Y a qué lleva eso? A que hay una mayor reabsorción de agua. Consecuencia,
menor producción de orina, menor cantidad de agua que se elimina a través de la orina. Estoy ahorrando agua. Y una manera de restablecer mis volúmenes de agua, no los puedo perder, la poca agua que estoy tomando. ¿Sí? ¿Qué más podemos hablar de los hormoreceptores? ¿Sí? Ahí están los hormoreceptores, ¿sí? Son células sensibles a los cambios de osmolaridad extracelular del medio interno. ¿Sí? Están localizados en la vecindad de la región anteroventral del tercer ventrículo y del núcleo supraóptico, en la porción superior de la región anteroventral del tercer ventrículo se encuentra el órgano subfornical, en la parte inferior del órgano vasculorum de la lámina terminal. ¿Sí? Es el neuroanatomía. Lo que todavía no he hecho esa parte, pues un poco que se desubica. Dice, entre estas dos estructuras que he mencionado anteriormente, se encuentra el núcleo preóptico medio. Se encuentra el núcleo preóptico medio, el cual posee múltiples conexiones nerviosas con el núcleo supraóptico y con los otros que controlan la presión arterial, ¿sí? Porque ahí tienen que actuar conjuntamente. También cuando baja la presión arterial hay mayor producción de hormona antidiurética, en la idea de recuperar volumen. Por eso no solamente funciona a base de las deficiencias de agua, ¿sí? También ante los problemas de hipotensión arterial. Seguimos, los hormoreceptores ante este aumento de osmolaridad, ¿sí?, del medio interno, sufren como cualquier célula. ¿Qué va a hacer? Se va a secar, va a tender a deshidratarse. Y ese cambio de estructura, de empezar a quererse encoger por pérdida de agua, va a ocasionar de que empiece a producir hormona antidiurética. Entonces, ese aumento de osmolaridad del medio interno que rodea a estos hormoreceptores, ¿sí?, ocasionan que cambie su conformación y empiece a sintetizar la hormona antidiurética. Estas células magnocelulares empiezan a producir no solamente hormona antidiurética, sino que también producen oxitocina. ¿Qué cosa es la oxitocina? Entonces, la oxitocina también se va a depositar en la neurohipófisis. ¿Sí? ¿Qué cantidades se están produciendo? El 85% de la hormona antidiurética es producida en el núcleo supraóptico y el 15% restante es producido en el núcleo paraventricular. Ojo, ¿sí? Por eso dije minutos antes, esta es producida en el núcleo supraóptico y paraventricular. En el primero 85% y en el segundo 15% de la hormona antidiurética. ¿Y qué cosa es la hormona antidiurética? Es un nonapéptido, ¿sí?, muy parecido a la oxitocina. Solo se diferencia por dos aminoácidos que están ubicados en la posición 3 y en la posición 8. Aquí está, ¿sí? Son las diferencias. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esas son las diferencias que tienen, ¿sí? Regresemos aquí. La hormona antidiurética, dice, es sintetizado a partir de una molécula precursora que es de mayor tamaño. ¿Qué se llama? Se llama prohormona. No voy a entrar a la... Si es un nonapéptido, ese no se produce como desea, ¿no es cierto? Entonces ya tendríamos que hablar a la parte de la estructura genética y ahí lo dejamos. No entremos a esa parte, ¿sí? Porque todo aminoácido, toda sustancia que se produce en nuestro organismo, el color de los ojos, la contextura de nuestro pelo, de nuestra piel, todo está en nuestro código genético, ¿sí? Nada se produce en nuestro organismo por casualidad, todo está codificado. Hay otras sustancias que se producen a nivel de estas estructuras, la neurofisina 2, ¿sí?, la copectina, ¿sí?, de eso no vamos a comentar mucho. Entonces, en conclusión, producida la oxitocina es la hormona antidiurética que queda almacenada en la neurohipófisis, queda almacenada. Ante un estímulo se va a
va a pasar de la neurohipófisis al sistema vascular en forma rápida. Por eso podemos controlar rápidamente el volumen de orina que se va a producir. Ahora, la liberación de la hormona antidiurética que se almacena en la neurohipófisis se produce por la llegada del potencial de acción proveniente. Ojo, dijimos que la neurohipófisis lo libera, que lo libera porque se le ocurrió, no, porque a él le va a llegar estímulos. Sí, ahí guarda la hormona antidiurética, pero yo te voy a avisar cuándo lo vas a liberar, le dicen los núcleos hipotalámicos. Por eso afirmo que la liberación de la hormona antidiurética almacenada en la neurohipófisis se produce por la llegada del potencial de acción proveniente de los núcleos hipotalámicos. ¿Qué va a permitir? Va a permitir la despolarización de la membrana terminal con ingreso de sodio y consiguientemente la apertura de los canales de calcio voltaje dependientes. De este ingreso de calcio es el estímulo necesario para que se produzca exocitosis. ¿De qué cosa? De la hormona antidiurética. Esta pasa al torrente vascular y del torrente vascular va a llegar a las estructuras donde va a tener sus efectos. ¿Sí? Aquí comentar, la hormona antidiurética vasopresina es la principal reguladora de la osmolaridad. Ya dijimos por qué se produce y por qué no se produce. ¿Sí? Aumenta el número de canales de agua en las células. Dijimos que permite, pues, la apertura de esos canales, permite la mayor síntesis de estas proteínas que van a constituir los poros o canales. Un aumento de la osmolaridad o la disminución del volumen. ¿Sí? Dijimos no solamente el cambio de osmolaridad, sino cambio de volumen. El estrés, el calor, el frío son estimulantes para producir más o menor cantidad de hormona antidiurética. La oxitocina difiere de la oxitocina únicamente en la sustitución de la fenilalanina, ¿no? Estamos viendo ahí. Y isoleucina. Ahora, regulación de la secreción de hormona antidiurética. ¿Quiénes regulan? Pues ¿quiénes le dicen, oye, prodúceme más, prodúceme menos? Creo que esta clase vamos a tener 8:50, 9:40, sí, estamos en la hora. ¿Sí? Entonces ya tenemos tiempo. Regulación de la secreción de hormona antidiurética. Un favor, señores, a veces me entusiasmo tanto en hacerle la clase que me paso de tiempo. Avísame siempre cuando me falte 5 minutos, ¿sí? Porque me supongo que tienen clases después. Yo también tengo clases con sus compañeros de odontología. Entonces, vamos. Factores que regulan la secreción de hormona antidiurética. Ya lo dijimos hasta cansarnos, el aumento de la osmolaridad plasmática, ¿no es cierto? La disminución del volumen de sangre. Tenemos en nuestro organismo, ¿qué cosa? Si tenemos hormoreceptores, también tenemos receptores de volumen y tenemos receptores de presión arterial. Si cae la presión arterial, ¿qué necesito? Volumen. Ya han hecho cardiovascular ustedes. Si tiene pérdida, una hemorragia, ¿qué va a hacer? ¿Sí? A disminuir el volumen de sangre. ¿Qué va a hacer el organismo? Produce más hormona antidiurética. ¿Sí? Acuérdense del caballero que estuvo crucificado, ¿no es cierto? ¿Sí? No le dieron agua, osmolaridad, sangraba el hombre, ¿sí? Menor volumen de sangre, lo azotaron, menor volumen, lo maltrataron, ¿sí? Seguro tenía hemorragias internas, perdía de sangre, caía su presión arterial, debería estar produciendo exceso de hormona antidiurética. ¿Qué cosa más produce el incremento de hormona antidiurética? Las náuseas, lógico, estás perdiendo agua, ¿sí? La hipoxia, fármacos, la morfina, la nicotina, la ciclofosfamida. ¿Quiénes reducen la producción de hormona antidiurética? La disminución de la humedad plasmática. Si tengo exceso de volumen, ¿sí? De sangre, si he tomado excesiva cantidad de agua, ¿sí? Tengo volumen de sangre incrementado, la presión arterial me empieza a aumentar, la osmolaridad empieza a disminuir. Se dan cuenta que todo viene concatenado, por eso la fisiología es bonita. ¿Sí? Yo antes enseñaba farmacología, pero no me gusta enseñar, ¿sí? Porque hay gran parte ahí de memoria. Esto es secuencial. Esto es como ver una película. Fisiopatología también es un curso muy bonito porque también sigue más o menos esta secuencia, pero la sigue la secuencia cuando se desvía. ¿Qué cosa hago cuando se desvía? ¿Para más o para menos? ¿Y cómo tengo que regresarlo al camino normal? ¿Sí? Fármacos, el alcohol, pues cuando tomaba bebidas alcohólicas
orina más, ¿sí? La nicotina, cuando fumo, orino menos, ¿sí? Por eso, pobre riñón, cuando uno empieza a tomar alcohol, ¿no es cierto? Toma alcohol y consume nicotina. El riñón dice, ¿ahora a quién obedezco? ¿Sí? Debe estar en duda por obedecer. La clonidina, que es un antihipertensivo, el haloperidol, ¿sí? Seguimos. ¿Qué más podemos decir de eso? ¿Sí? La vida media de la hormona antidiurética es de unos 10 minutos. ¿Sí? ¿En qué cantidades está? ¿En miligramos? No, está en picogramos por mililitro. ¿Y cómo desaparece? Por metabolismo en el hígado, en el cerebro, ¿sí? Y en el riñón. Ahora, ¿sobre quién va a actuar? Pues regulación, ya dijimos, ¿no es cierto? Muy eficaz, pequeño cambio de la osmolaridad plasmática, se traduce en grandes cambios en la producción de ADH, ¿sí? Y esto va a llevar a cambio de la osmolaridad urinaria. Fíjate, el ADH comienza a liberarse con osmolaridad de 280 miliosmoles. Y cuando es máxima su producción, cuando la osmolaridad está en 295. Regulación no osmótica, ¿eh? El cambio de volumen sanguíneo, cambio de presión arterial, las náuseas, el dolor, la ansiedad, fármacos. Ahora, ¿sobre quiénes va a actuar? Pues esto, ¿sí? Si hemos hablado hasta cansarnos de que todas estas sustancias tienen que actuar sobre receptores. ¿Eh? Yo cuando era estudiante como ustedes, si agarro mi libro de... Por eso a veces yo digo, ¿por qué no he asumido el libro de Guyton? ¿Sí? Está actualizado, no hago la crítica, Guyton ya murió por ese tiempo. ¿Sí? Guyton era un neurocirujano, ¿sí? Que tuvo problemas de salud y tuvo que prácticamente ya no ejercer la neurocirugía, sino más dedicarse a la parte de la fisiología. Para sus tiempos era el libro al día, pero en esos tiempos el conocimiento tenía un nivel. Ahora ya se ha avanzado más. Pues varias cosas de lo que estamos comentando no está en el libro, ¿sí? Y para mí me es un poco incómodo seguir hablando de una fisiología que tiene 10, 15 años atrás. Yo asumo nuevos libros. Ustedes se van a dar cuenta, si ven las clases del año anterior que he hecho de este tema, no son iguales, son totalmente diferentes. Y el siguiente año que venga también van a ser diferentes, ¿sí? Probablemente. Entonces, para que actúe la hormona antidiurética, no actúa sobre cualquier estructura. Ya dije, ¿no es cierto? Dijimos, ¿sí? Los neurotransmisores, las hormonas, todas esas sustancias actúan sobre receptores específicos. Es como si yo tuviera una llave de mi casa, ¿sí? Me voy a otra puerta y no la voy a poder abrir, porque no es su receptor esa chapa. No coincide, no voy a abrir esa puerta. No voy a poder abrir cualquier puerta, ¿sí? Esa llave es exclusiva para esa chapa, ¿sí? Ese neurotransmisor que sería la llave, en este caso es hormona antidiurética, solamente va a actuar sobre receptores beta 1, B1, B2 y B3. Y aquí hay subtipos de receptores. No va a actuar, por ejemplo, sobre los receptores adrenérgicos, colinérgicos, muscarínicos, serotoninérgicos, ¿sí? Sobre esos receptores no va a actuar porque esa no es su chapa, ese no es su encaje, ¿sí? Entonces tiene que buscar su receptor, ¿sí? Los receptores, dice, existen 3 tipos de receptores, ahí está. B1, se llaman B1, B2 y B3, por eso lo van a reconocer ustedes. En el examen pueden ir receptores B1, ¿sí? B1, ¿qué cosa es? ¿Sí? Entonces me estoy refiriendo a receptores de la vasopresina, ¿sí? Encaja con vasopresina, ¿sí? Pero si uso nombre antidiurético, ADH no encaja, ¿sí? Vasopresina es por B. ¿Sí? Entonces, B1, B2 y B3. Y los receptores B1 tienen todavía subtipos, B1A y B1B. Y seguro cuando siga avanzando la ciencia van a encontrar que aquí hay subtipos y aquí hay subtipos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Porque todo tiene mecanismo de acción. No es simplemente que llegue a su receptor y este actúa. No, tiene que tener su mecanismo de acción. ¿Qué hace el receptor B1A? Dice, activan el sistema de fosfoinositol mediante la hidrólisis del fosfotiridinositol 4,5 bifosfato a inositol 1
4,5-trifosfato y adiacilglicerol. Ese es su mecanismo de acción. Aquí está resumido, ¿sí? Generando así, ¿qué cosa? Un incremento del calcio iónico, ¿sí?, en el músculo liso vascular, hígado, riñón, cerebro y la mayoría de tejidos periféricos. El efecto de estimulación sobre el músculo liso explica el efecto vasopresor. ¿Se acuerdan un dibujo que dijimos que causa vasoconstricción cuando había un dibujito aquí de un vaso, aquí un riñón? ¿Sí? Ahí causa vasoconstricción cuando actúa a través de los receptores B1 y a través de este otro mecanismo. Entonces, ya, eso está clarito. Los receptores B1B, que no está aquí, ¿sí?, activan también el sistema de fosfoinositol y en consecuencia incrementan el calcio iónico intracelular en la hipófisis y el cerebro. Vamos, los receptores B3, ¿sí?, tienen como segundo mensajero al fosfatidilinositol y participa en la regulación de la liberación de la ACTH. Los receptores B2, que son lo que nosotros, fíjense, el músculo vascular, no está con renal, pero tengo que saber que produce vasoconstricción, actúa en la vejiga, en los adipocitos, en las plaquetas, en el vaso, en los testículos, porque ahí hay receptores B1. Pero los receptores que nos está interesando a nosotros son los receptores B2, que están en el riñón, ¿sí? Entonces, ¿qué hablamos de los receptores B2? ¿Sí? Se hallan en las células principales del tubo colector renal. ¿Por qué se llama tubo colector renal? Porque colecta justamente la orina que proviene de varias nefronas. Por eso se llama túbulo colector. ¿Sí? Actúa sobre estos, originando ¿de qué? La apertura de las acuaporinas o la producción de más cantidad de canales. Mecanismo de acción ya lo hemos comentado, ¿sí? En su texto habla mecanismo de acción a corto y largo plazo. Denle una repasada a eso, señores, ¿sí? Después pasamos a ya casi aquí terminamos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ya lo hemos mencionado. Llega la hormona antidiurética. Si es receptor B2, estamos hablando de los túbulos colectores del riñón, ¿sí? Actúa sobre la molécula de ATP, convirtiéndola en AMP cíclico, o sea, está usando segundos mensajeros, ¿sí? Este AMP cíclico va a actuar sobre la proteína quinasa inactiva, forma una proteína quinasa activa, ¿sí? Abre los canales de las acuaporinas, el agua va a permitir ingresar, ¿sí?, al tubo colector. El tubo colector, ¿qué hace? ¿Se va a quedar con el agua? No, lo va a pasar al intersticio. Él no se queda como depositario del agua, el agua está de tránsito, porque aquí está la luz tubular. Por aquí está bajando el filtrado glomerular, agua con electrolito rumbo a la vejiga. Pero se presentó en estos túbulos colectores, ¿sí?, la hormona antidiurética, aquí está, que permitió el ingreso primero a la célula del tubo colector y después ¿dónde? Se va al intersticio. ¿Y el intersticio dónde se va? A los vasos rectos. ¿Y de los vasos rectos dónde va? A la circulación sistémica. ¿Qué más podemos hablar de estos señores? ¿Sí? Creo que ya poco nada más, ¿sí? Mecanismo de acción, ahí está, efectos antidiuréticos, la vasopresina liberada actúa sobre los receptores B2 en el túbulo proximal y distal, las cuales se acoplan a proteína G que estimulan la tosiclasa, que produce un aumento del AMP cíclico. Esto le activa la proteína quinasa A, lo cual finalmente produce un aumento de la permeabilidad del epitelio tubular, apertura de canales de agua, superficie o acuaporinas, aumenta el movimiento del agua libre hacia dónde, hacia el intersticio medular hipertónico del riñón, también está agua. Y aquí no se sale porque quiere salirse, ¿sí?, sino que dijimos del intersticio que es hiperosmótico. Entonces tiende que jalar agua para aquí. Retroalimentación, la estimulación de secreción de prostaglandina E2 que inhibe la vasopresina y antagoniza al pesto natriurético auricular a nivel de conductos colectores. Efecto vasoconstrictor, ¿sí?, como el músculo liso, activa los receptores B1, ¿sí?, lo que hemos mencionado en la transparencia anterior, que lleva, mecanismo de acción es este,
la liberación del IP3 a partir del fosfoinositol 2, ¿sí? Aumenta el calcio intracelular, lo cual potencia la respuesta vasopresora, porque liberó calcio. Y ustedes saben que para la contracción del músculo liso y del músculo estriado, del músculo cardíaco, se requería calcio, ¿verdad? Aquí la vasopresina casi de repaso. Vasopresina entra a la célula, se combina con sus receptores, activa la adeninatociclasa, produce mayor formación de AMP cíclicos, fosforilación de los elementos vesiculares de las membranas apicales, las membranas se vuelven permeables, ¿sí? Más acuaporinas. Su tiempo de duración dijimos que es de 5 a 10 minutos, que eso aumenta la permeabilidad, absorbe más sodio y agua. Ahí está la acuaporina, ¿sí? Canal de agua. Ese canal de agua, ¿cómo pasa el agua a través de esos canales? ¿Sí? A través del establecimiento de puentes de hidrógeno entre sí, o sea, entre las moléculas de agua, y de puentes de hidrógeno con las paredes del poro. Conforme esta molécula se va acercando a una parte más estrecha del canal o del poro, se produce una reorientación de la molécula porque se vuelve muy estrecho y el pasaje. El agua tiene que reorientarse, ¿sí? Estableciendo puentes de hidrógeno entre los átomos de oxígeno y las moléculas de agua con los residuos de asparagina del canal. O sea, sufre también para pasar, no se pasa libremente. Tienen que hacer modificaciones, sus puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua, crear puentes de hidrógeno con los aminoácidos que hay ahí, ¿sí? Esta reorientación le permite recién pasar el poro. Entonces, esta reorientación es consecuencia de la intensa carga electrostática positiva en este canal. La unión de las moléculas de agua con las asparaginas, ¿sí? Dijimos que hace puentes de hidrógeno, obliga a la ruptura de los puentes de hidrógeno con las otras moléculas de agua vecinas, porque esa molécula de agua venía en bloque, pues venía con otras moléculas, y esa molécula de agua al formar puentes de hidrógeno con ese aminoácido le dice, oye, sepárate de las otras moléculas de agua, y así va a poder disminuir su tamaño y recién va a poder pasar por esa estrechez. ¿Qué más podemos decir de esa, sí? Creo que con esto ya terminamos. Aquí está la distribución de los, no es el dibujito nada elegante, ¿sí? Es el único que he podido encontrar. Ubicación de las acuaporinas, ¿sí? Aquí este caballero utiliza acuaporinas 1, fíjense, ya habla de acuaporinas 4 y se van a seguir encontrando. El autor que hemos estado viendo usa B1, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ya hay subtipos. Fíjense cómo va avanzando la medicina. Ya encontraron subtipos. Acuaporina 0. Ese otro autor ya más adelantado. Acuaporina 4, nosotros habíamos hablado solamente de 3. Aquí habla de un 0. Aquí habla ya de un 4. Y las ubicaciones hasta un 7, un 8, un 9. ¿Me cuentan? Por eso hay que estar en constante lectura. Cuando yo era estudiante como ustedes, ¿qué decíamos? ¿Qué explicación nos daban los profesores del paso del agua hacia la célula? Nos decían, las sustancias lipofílicas atraviesan la membrana celular, excepto el agua, que también lo hace a través de la membrana celular. Imagínense hace cuántos años ayer. Esto debe estar llevando, ya para estoy viejo, pues debe haber llevado yo este curso cuando, el año 75 más o menos, ¿sí? No, pues, casi 40 años más, ¿sí? No sabíamos nada de esto. Esto no existía para nosotros, ¿sí? Esto no existía. Igual va a suceder con ustedes. Cuando pase un tiempo, es decir, se van a sonrojar que hasta esto no más sabíamos, hasta esto no más nos enseñaron, con decirles que para mí no hay. Ustedes revisen el Guyton, el Gano, ¿sí? No hablan de esto. Simplemente dicen, el agua atraviesa la membrana celular, excepto, ¿sí? Todas las sustancias lipofílicas atraviesan la membrana celular. No necesitan poros, no necesitan canales, no necesitan transportadores, ¿sí? Porque son lipofílicos. También el agua utiliza este mecanismo, excepto. ¿Y saben qué decían? ¿Qué mentira no decían? ¿Qué explicación absurda? Porque la molécula de agua es muy pequeñita. Y por eso pasa. Nos tomaba el examen y el examen teníamos que responder así. ¿Por qué pasa la molécula de agua? Porque era una molécula muy pequeñita. ¿Sí? Y nos calificaban bien, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si a estas alturas yo doy una respuesta esa? Jalao. ¿Sí?
mal, pésimo, porque ya se habla de canales de agua, de las acuaporinas. Listo, muchachos, por eso les digo, el estudiante de medicina no viene a pasar, no viene a pasar cursos, tiene que hacerse el hábito del estudio, y estudiar mañana, tarde y noche, sábados y domingos, vacaciones y no vacaciones. Tienen que volverse adictos al estudio, sentirse desesperados cuando un día no han aprendido nada nuevo de medicina, despertarse a medianoche angustiado. ¿Qué pasó hoy día? Perdí el tiempo, no aprendí nada. Listo, muchachos, creo que ahí terminé. Gracias por su paciencia. Siempre mi sugerencia, que no me voy a cansar de decirles, la vida es difícil, muchachos. Prepárense para enfrentarla. La única manera, con la única arma que ustedes van a enfrentar la vida es con sus conocimientos. Y están en esa etapa de adquirir conocimientos. Aprovechen la oportunidad que les da la vida. Listo, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Ustedes deben tener clases y yo también tengo clases a las 9:40. ¿Sí? Listo, chicos. Nos estamos comunicando. Si queda alguna duda, siempre para poderles responder en la siguiente clase o cuando ustedes lo crean oportuno.